Ojalá nos hubiéramos ojalá nos hubiéramos cuidado más cuando en 1999 llegué a un pequeño pueblo perdido de los Pirineos de Huesca con la intención de participar en un proyecto de creación de una comunidad sostenible, de una ecoaldea. Cuando llegué allí me encontré con personas maravillosas, personas que tenían muchísimas ganas de sacar adelante el proyecto, no sé por qué no pasa la diapositiva, personas que tenían la fuerza, la capacidad, las ganas de realmente de sacar aquel proyecto adelante y, sin embargo, tengo que decir que al poco tiempo de estar allí estábamos inmersos en un conflicto de grandes dimensiones. Fracasamos como proyecto. Nos enfrascamos en conversaciones interminables en las que intentábamos imponer nuestra verdad a los demás. No nos escuchábamos. Empezamos a hacernos reproches, acusaciones. Al poco tiempo eran agresiones, finalmente un conflicto de estos casi irresolubles. No fuimos capaces de mirarnos a los ojos y preguntarnos cómo estábamos. Teníamos todo lo necesario para sacar un buen proyecto adelante y, sin embargo, no lo hicimos. No fuimos capaces de cuidarnos. Los estudiosos llaman liderazgo a la fuerza, energía que hace falta en un grupo o que impulsa a un grupo a conseguir sus objetivos, su visión. Dicho así, esta cualidad es realmente positiva y es necesaria en cualquier grupo. Si un grupo no es capaz de poner esta cualidad delante, difícilmente va a conseguir aquello que se ha propuesto. El problema no está ahí. El problema está en cómo se expresa o se canaliza esta cualidad. Normalmente lo hace a través de las personas del grupo, a las que llamamos líderes. Es cierto que muchos grupos o muchas personas no les gusta utilizar la palabra líder y dicen que en sus grupos no hay líderes, dando a entender que todo el mundo contribuye por igual a conseguir sus objetivos. Pero no importa si utilizamos la palabra líder o no la utilizamos. Lo importante es qué capacidad o qué posibilidades tienen estas personas, líderes o no líderes, de hacerlo bien. Y lo cierto es que no muchas posibilidades. En ningún lugar nos enseñan a liderar bien. Los modelos que nos encontramos en la televisión, en los medios de comunicación, son modelos bastante deficientes, por decirlo suavemente, ¿no? Hay muchas cosas que hacen mal estas personas, que hacen mal los malos líderes. Para empezar, la mayoría de los líderes les falta una visión más global, una visión más holística. Están como muy centrados en conseguir sus resultados, pero al hacerlo descuidan importantes cosas que también importan a otras partes de la comunidad. No tienen en cuenta temas sociales, temas ambientales. En general, se enfocan demasiado en lo suyo y esa falta de perspectiva al final suele ser un hándicap para el grupo. Por otra parte, a muchos líderes también les cuesta aceptar las propuestas que vienen de otras personas cuando ponen en peligro las suyas. En lugar de escuchar y ver qué tienen de bueno esas propuestas, en lugar de trabajar con ellos, prefieren defender sus propuestas, justificarlas y criticar o atacar las de las otras personas. Prefieren competir en lugar de cooperar. La mayoría de los líderes no son conscientes del poder que tienen y, por tanto, no son conscientes de que pueden abusar fácilmente de él. Les extraña la queja que les llega de otros miembros del grupo diciéndoles que están actuando en función de sus intereses propios. O también que tienen privilegios que los demás no tienen y que sería bueno compartir. En lugar de eso, se defienden en su posición, hablan de intereses merecidos o de privilegios merecidos y empiezan a criticar o atacar a quien se atreve realmente a quejarse. Los líderes tienen que presentar muchas veces una imagen de absoluta seguridad, firmeza. Las emociones tienen que quedar fuera. Pero al dejar las emociones fuera, lo único que consiguen es generar una barrera o un bloqueo que impide una conversación más profunda con las personas que los rodean. En muchos casos, los líderes ni siquiera son capaces de empatizar con otras personas y mucho menos gestionar las emociones que se pueden producir en un grupo. En fin, como podéis ver, hay muchas razones que hacen que los líderes no lo hagan tan bien y nosotros, que no tenemos más modelos que los que vemos, tampoco lo hacemos mucho mejor. ¿Qué debería hacer un líder para hacerlo mejor? Desde luego tendría que aprender habilidades que no son las que se enseñan a través de los modelos sociales.
Gracias. Por supuesto, muchas de esas habilidades es un poquito lo contrario a lo que he dicho anteriormente. Una mayor capacidad para crear visiones compartidas, más globales, más holísticas. Una capacidad de escucha, de estar abiertos a lo que emerge en cada instante, de saber leer el momento y no aferrarse a verdades o ideas muy rígidas. Un mejor conocimiento del poder que tienen y de lo fácil que es abusar de él. De esta manera pueden evitar los abusos si están abiertos a la queja, al menos a escuchar y a ver qué hay detrás de ella. Una capacidad para conectar con sus emociones, para mostrar su vulnerabilidad, para poder saber gestionar esas emociones cuando estamos en un grupo. Todo eso son sin duda habilidades que los buenos líderes deberían desarrollar. Pero lo que realmente hace extraordinarios a los mejores es su capacidad para cuidar de las personas, para cuidar de los procesos grupales, toma de decisiones, gestión de las emociones, procesos de creación compartidos en los que caben todas las voces, pero también cuidar de las personas, atender cuáles son las necesidades de las personas y ver cómo satisfacerlas entre todas. Y sobre todo, ser capaces de crear un espacio de participación en el que la diferencia se pueda expresar, que pueda acoger realmente voces diferentes. Eso es lo que hacen los líderes extraordinarios. Crear ese espacio de participación para la diferencia. Crear un espacio en que la diferencia también se escucha y a partir de ahí es capaz de ir en pos de un propósito común. Bien, son demasiadas habilidades. Nos podemos preguntar si no sería mejor separarlas, estas funciones. Es difícil encontrar personas que tengan tanta capacidad, que tengan todas esas habilidades a la vez. Entonces, si dejáramos, por ejemplo, la palabra líder para aquellas personas que realmente tienen la fuerza y energía para acompañar a un grupo a conseguir sus objetivos, su visión, ¿cómo llamaríamos a las personas que tienen más bien la cualidad, la energía de cuidar los procesos grupales, de cuidar de las personas del grupo, de crear espacios de participación en los que la diferencia se puede expresar? Vamos a llamarlas élderes. En esto seguimos un poquito esta palabra inglesa, igual que líder, porque elder en inglés es el mayor, el anciano, pero también el sabio. Y lo que hace el elder, en definitiva, es aportar un poquito de sabiduría al grupo. Así como el liderazgo es entonces la cualidad, la energía, la fuerza que empuja a un grupo a conseguir sus objetivos, vamos a llamar el liderazgo a esa cualidad, esa energía que permite crear espacios en los que la diferencia se puede expresar. La diferencia es, por una parte, la fuente de la sabiduría, pero por otra parte es el origen del conflicto. Todos los estudios demuestran que los grupos más diversos, en los que hay más diferencias, tienen en su seno más habilidades, conocimientos, experiencias necesarios para resolver con éxito muchos de los retos a los que tienen que enfrentarse. La homogeneidad no ayuda a ser creativos. Pero también los mismos estudios demuestran que si los grupos son demasiado diversos, pueden contener diferencias que nos resultan molestas, que resultan desagradables, que las vivimos como una amenaza a nuestra identidad. A partir de esas diferencias se empiezan a producir pequeños incidentes. Si no hacemos nada, esos incidentes se convierten en malentendidos, aparecen los reproches, las acusaciones y finalmente, si seguimos sin hacer nada, aparece la violencia, el conflicto. ¿Podemos parar este proceso? ¿Podemos reconducirlo en un momento determinado y llevar al grupo de nuevo hacia la sabiduría? Pues sí, la verdad es que podemos, pero no es nada fácil. Vamos a verlo con un ejemplo. Es un ejemplo que no requiere mucha introducción, simplemente estar atento a las palabras de los dos personajes que aparecen en este ejemplo. Uno es Luis, otro es David. Luis le dice a David, David, he de decirte que estoy muy decepcionado contigo. Has tomado decisiones por tu cuenta, sin consultarme, que han puesto en peligro el funcionamiento de este negocio. Has actuado egoístamente. Te has saltado unas normas que llevaban mucho tiempo funcionando y funcionaban bien.
había puesto una confianza en ti, ahora me siento traicionado. A lo que David le responde a Luis: no podía hacer otra cosa, Luis. La situación era insostenible en estos momentos. He actuado por necesidad. He intentado comunicar contigo muchas veces y ni siquiera me has cogido el teléfono. Has pasado de mí completamente. Llevas un tiempo incluso alejado de esta empresa y no sabes ni siquiera lo que pasa. Era actuar o perder. He actuado y lo he hecho bien. Las consecuencias han sido positivas. Espero que lo tengas en cuenta a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo sigue esta conversación? Pues en la mayoría de los casos, escalando. Empiezan a defender cada uno su posición. Para defender su posición se sienten obligados a acusar más a la otra parte. Echan mano de recuerdos, de experiencias pasadas en las que también había ese tipo de tensión y estamos ya en la escalada del conflicto. ¿Podemos evitarlo? Sí. Fijaos que hay tres elementos interesantes en esta conversación que hace falta notar. Hay algo que dicen bien las dos partes. Por tanto, ambas partes tienen su parte de verdad o de razón. Hay algo que ambas dicen mal. Y hay algo que ni siquiera dicen porque no se atreven o bien porque lo ignoran. Luis dice bien que las normas son importantes, que hay que respetarlas, nos cuidan, nos protegen, nos guían. Cambiarlas es una cosa delicada y hace falta todo el conocimiento posible. David dice bien que hay momentos en que es necesario actuar porque de lo contrario puede tener peores consecuencias no hacer nada. Esos momentos hay que estar ahí con decisión y firmeza y tomar la decisión que sea adecuada. Esas son cosas que ambos dicen bien. Tienen todo el derecho de afirmarse en esa verdad y sería interesante que pudieran escucharse el uno del otro. Sin embargo, también hay cosas que dicen mal. Por ejemplo, Luis dice mal que David ha actuado egoístamente o que le ha traicionado. Esos son reproches, acusaciones que no llevan a ningún lado. Y David dice mal que Luis no escucha, que sus normas están desfasadas, que no sirven para nada, que lleva mucho tiempo alejado de la empresa y que no la tiene en cuenta. Esas cosas dichas cuando nos defendemos llevan a la otra persona a seguir defendiéndose. Son pequeñas acusaciones, pequeños dardos que lanzamos en una conversación. Claro, la otra persona se defiende, pero al defender lo que hace, vuelve a soltar más acusaciones. Así es muy fácil escalar. En poquísimo tiempo una conversación de este tipo lleva a una gran tensión. Sobran ese tipo de comentarios. ¿Y qué no dicen? No lo sabemos, pero podría ser algo así. David podría, por ejemplo, no decir que en realidad le gustó tomar la decisión por su cuenta, que se sintió cómodo con el poder que sentía al tomar la decisión sin consultar con Luis, que le gustó. Y Luis podría no decir que lleva ya mucho tiempo jugando este rol de defensor de las normas, que está cansado, que quiere soltar el poder, que no sabe cómo hacerlo. Bien, esta situación, os acabo de contar, la podemos encontrar continuamente en nuestras vidas. No importa si la discusión sea porque alguien defiende las normas y alguien cree que hay que cambiarlas. Estas diferencias que conducen a lo que llamamos polarizaciones están continuamente presentes en nuestras vidas. ¿Cómo podemos evitarlas? ¿Qué podemos hacer para que la conversación no escale y no nos lleve a un conflicto? Pues bien, si David y Luis fueran capaces de conectar con la voz del elder, recordar esa cualidad o energía que es capaz de crear un espacio de participación en el que la diferencia se puede expresar sin temor, entonces la conversación podría seguir así. Luis le podía decir a David: David, siento lo ocurrido. Ahora me doy cuenta que has intentado contactar conmigo muchas veces y que no te he escuchado. Me doy cuenta que llevo un tiempo alejado de la empresa y que no sé siquiera lo que estaba ocurriendo. Con todo, me cuesta entender que hayas podido tomar la decisión sin consultarme.
Es importante para mí, me siento triste por ello. Creo que algo se ha roto entre nosotros y me gustaría saber cómo recuperarlo. Necesito para ello escucharte, que me cuentes por qué actuaste así. A lo que David podría responder: yo también lo siento, Luis. La verdad es que siento que estés triste por esto. Me doy cuenta al escucharte que cuando tomé esa decisión no tuve en cuenta cosas que para ti eran muy importantes y que me salté. Te pido disculpas por ello. Y Luis podría seguir diciendo: acepto tus disculpas, David. La verdad es que me llenan el corazón. Tienes razón en que llevo un tiempo alejado de la empresa y que no estoy al tanto de lo que está ocurriendo. En realidad me siento cansado. Tengo como un peso dentro de mí que quiero soltar, pero no sé hacerlo. Me da miedo, tengo miedo al vacío que podré encontrar después. Tal vez sea el momento de tomar esta decisión. Tal vez sea el momento de que hablemos y veamos cómo puedo traspasar parte de este poder para que lo tengas tú. Conversando así, ambos aprenden varias cosas. Aprenden más el uno del otro, pero sobre todo aprenden más de sí mismos. Esta conversación les lleva a un lugar de sabiduría. Sabiduría para cada uno, sabiduría para ambos como parte de un colectivo. En esta conversación, conectar con el Elder es simplemente ser capaces de encontrar esa parte de nosotros mismos que nos permite hablar con honestidad sin acusar a nadie, que nos permite escuchar con empatía para ver lo que nos puede aportar el otro. Recordar, crear un espacio para que la diferencia pueda expresarse sin temor. El otro es diferente. Luis es diferente a David, David es diferente a Luis en la forma de hacer las cosas. Si yo soy capaz de escuchar con empatía y ver qué me aporta, hay algo que me puedo llevar, algo valioso. Ahí el Elder aparece en ambos. En otros casos, en la mayoría de los grupos, el Elder puede ser un rol, una voz que trae cualquier miembro del grupo. No hace falta que sea ninguna de las partes en conflicto. Basta con que sea una persona que es capaz de comprender las dos partes polarizadas, que es capaz de entender que están dentro de sí, que tiene el conocimiento, la experiencia, las vivencias suficientes para reconocer que ha podido jugar a veces un rol y a veces el otro. Si además esta persona tiene el poder y la legitimidad del grupo para poder traer esta voz con fuerza y que sea escuchada, entonces nos encontramos ante un Elder. No es una persona siempre la misma la que vaya a jugar este rol, la que vaya a representar esta cualidad. En cada instante, en cada momento puede ser una persona diferente. Hace falta, eso sí, que reúna ciertas habilidades. Mientras, los grupos pueden hacer algo diferente. Pueden contar con la figura de lo que llamamos un facilitador, una facilitadora que también se encarga de cuidar los procesos y las personas. No quiere decir que sin experiencia suficiente actuemos como élderes, porque eso es algo que es imprevisible, pero al menos podemos ayudar al grupo a cuidar más de los procesos y de sus personas. En realidad, la disyuntiva lideramos o cuidamos es una falsa disyuntiva. Necesitamos ambas energías en todos los grupos. Necesitamos liderazgo. Necesitamos personas que sean capaces, con su energía, con su fuerza, con sus competencias y habilidades, de llevar el grupo hacia la consecución de su propósito, de su visión. Y también necesitamos el liderazgo. Necesitamos personas que sean capaces de crear, sostener este espacio de participación en el que se puede expresar la diferencia, en que la diferencia es acogida, respetada y a partir de ahí aprender todos juntos. Ojalá hubiéramos tenido más el liderazgo cuando en 1999 me acerqué a un pequeño pueblecito del Pirineo de Huesca para participar en un proyecto de comunidad sostenible. Muchas gracias.